La brisa del atardecer rozaba mi rostro con una suavidad casi maternal, un ligero alivio frente al incesante calor del día. Cada paso que daba en ese sendero poco conocido era una promesa de aventura, una fuga de la monotonía que me había estado consumiendo durante meses. Mi nombre es Gustavo, y si hay algo que verdaderamente me define, es mi pasión por descubrir los rincones ocultos de la naturaleza, esos lugares donde la mano del hombre apenas ha dejado huella. Este sendero, al que llamé el Sendero Olvidado, era un descubrimiento reciente en uno de mis mapas antiguos. Estaba marcado con una línea apenas visible, tan sutil que cualquiera podría haberla pasado por alto. Pero para mí, fue una invitación. Una invitación a desconectar, a explorar, a sentir el verdadero pulso del mundo natural lejos de las pantallas y el constante zumbido de la civilización. La caminata había comenzado temprano, bajo el auspicio de un sol radiante que prometía un día claro y lleno de descubrimientos. Mi mochila, cargada solo con lo esencial, se sentía cada vez más ligera conforme me sumergía en el paisaje que me rodeaba. Árboles centenarios cuyas raíces parecían abrazar la tierra con una fuerza titánica bordeaban el camino, mientras que el sonido de un río cercano acompañaba mis pasos como una melodía perdida en el tiempo. A medida que avanzaba, mi mente se despejaba. Los problemas, las presiones, el eterno correr contra el reloj, todo se diluía en el aire puro que respiraba. Me encontraba solo pero, lejos de sentirme aislado, me sentía parte de algo más grande, un engranaje en la inmensa maquinaria de la vida. Sin embargo, como suele suceder en estas escapadas, la aventura trajo consigo un giro inesperado. La tarde comenzó a ceder su lugar a la noche más rápidamente de lo que había anticipado. Mis cálculos, basados en la confianza excesiva en mi sentido de la orientación y la luz del día, resultaron ser mi perdición. Pronto, el sendero que había seguido con tanta confianza se bifurcaba en múltiples caminos, ninguno de los cuales recordaba haber visto en el mapa. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, hermosos pero ominosos, anunciando la llegada de una noche para la cual no estaba preparado. La luz comenzaba a esfumarse, y con ella, mi seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de la soledad y el temor a lo desconocido. Me encontraba perdido, en el corazón de un bosque que, hasta hace unas horas, me había acogido como a un viejo amigo. Con la oscuridad cerrándose sobre mí y la sensación de que cada sombra podía ocultar algo inesperado, supe que la noche me obligaría a encontrar refugio. Lo que no sabía era que este imprevisto desvío me conduciría hacia algo mucho más antiguo y misterioso que cualquier sendero olvidado que hubiera deseado explorar. La aventura acababa de comenzar, y yo estaba en el centro de ella, completamente ajeno a lo que me esperaba en la oscuridad. La noche cerró su telón sobre el bosque con una rapidez que desafió mis esperanzas de encontrar el camino de regreso antes de quedar sumido en la oscuridad. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, leves al principio, como si la naturaleza me advirtiera de lo que estaba por venir. El viento, antes un suave compañero, se transformó en un presagio gélido que silbaba entre los árboles, llevando consigo el aroma de una tormenta inminente. Con la visibilidad reducida a unos pocos metros frente a mí, la necesidad de encontrar refugio se volvió apremiante. Mis pensamientos se agitaban con imágenes de pasar la noche a la intemperie, empapado y temblando, una perspectiva que encendía mi ansiedad. Fue entonces, movido por un instinto primordial de supervivencia, que mis ojos captaron algo que parecía una anomalía en la textura misma del bosque, una oscuridad más profunda, una ausencia de luz que señalaba la boca de una cueva. Me acerqué con cautela, la linterna de mi teléfono móvil perforando la oscuridad con un haz tembloroso. La entrada era amplia, lo suficientemente alta como para entrar de pie, y se abría a la montaña como la boca de un gigante dormido. Una vez dentro, la sensación de alivio fue inmediata, el sonido de la lluvia se atenuó, y el viento ya no alcanzaba mi piel. La cueva se extendía hacia adentro, tragándose la luz de mi linterna, dejando entrever que era más profunda de lo que había imaginado. Con la decisión tomada casi sin pensar, me adentré unos metros dentro de la cueva, buscando un lugar donde el suelo se mostrara seco y relativamente plano para pasar la noche. Mis movimientos eran lentos, meticulosos, consciente de que cada paso resonaba en la oscuridad, un recordatorio de mi intrusión en este espacio silencioso y desconocido. Una vez satisfecho con mi elección de campamento improvisado, desplegué mi saco de dormir y me senté, envolviéndome en su calor.
Mi mente, aún alerta, luchaba contra el cansancio, capturando cada sonido amplificado por el eco de la cueva. Fue en ese momento de quietud forzada cuando empecé a percibir la cueva no solo como un refugio contra las inclemencias del tiempo, sino como algo más, un lugar impregnado de una historia que se extendía mucho más allá de mi efímera presencia. Mientras la lluvia caía con fuerza afuera, creando un coro constante que resonaba a través de la entrada, comencé a explorar con la linterna los contornos de mi refugio. Las paredes de la cueva revelaban capas de roca que hablaban de eones, y en algunos lugares, formaciones de estalactitas y estalagmitas se elevaban y descendían como las agujas de un órgano silencioso. Fue entonces cuando mi luz se detuvo sobre algo que no parecía pertenecer al lugar, marcas en la roca, demasiado regulares para ser formaciones naturales, insinuando que no era el primero en buscar refugio aquí. La revelación de que estaba compartiendo este espacio, no solo con el eco de mis propios pensamientos sino con la presencia muda de aquellos que me precedieron, envió un escalofrío a través de mí. Pero lo que aún desconocía era que la cueva guardaba secretos mucho más antiguos y fundamentales, secretos que pertenecían a la tierra misma y a los seres que habitaron sus sombras mucho antes de que los primeros humanos soñaran con conquistar sus profundidades. Ajeno a la verdadera naturaleza de mi refugio, me acomodé lo mejor que pude, cerrando los ojos en un intento vano de encontrar descanso. Sin embargo, el sueño se me escapaba, mantenido a raya por una sensación de intranquilidad que no podía explicar. La cueva, con sus ecos y susurros, parecía cobrar vida en la oscuridad, y yo, en mi vulnerabilidad, no era más que un individuo no invitado en el santuario de algo mucho más antiguo y desconocido. La noche se cernía sobre mí, un manto de incertidumbre y misterio, mientras afuera, la tormenta rugía con la furia de los cielos olvidados. Envuelto en la falsa seguridad de mi saco de dormir, la lucha por encontrar el sueño era una batalla cuesta arriba, cada vez más inclinada en mi contra. La lluvia afuera había menguado a un persistente goteo, un cambio que debería haber sido reconfortante, pero que, en cambio, solo sirvió para agudizar mi conciencia de los sonidos que llenaban el interior de la cueva. Al principio, eran apenas susurros, tan leves que fácilmente podrían haber sido descartados como el producto de mi imaginación hiperactiva. Sonidos que podrían haber sido causados por el agua filtrándose a través de las grietas de la roca, o el aire frío encontrando su camino a través de pasajes ocultos. Sin embargo, a medida que los minutos se deslizaban hacia una hora indefinida de la noche, esos sonidos empezaron a tomar una forma más definida, menos fácil de ignorar. Eran arrastres, rasguños suaves, como de algo o alguien moviéndose con una cautela deliberada a lo largo de las superficies irregulares de la cueva. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido parecía acercarse, solo para detenerse cuando abría los ojos de golpe, esperando descubrir la fuente. La luz de mi linterna, ahora un faro solitario en un mar de oscuridad, no lograba capturar más que las formaciones rocosas que ya me habían resultado familiares. La racionalidad me instaba a creer que solo eran animales, quizás pequeños roedores atraídos por el calor de un humano intruso en su dominio. Pero la primitiva alarma en mi mente no estaba convencida. Había algo en la calidad de esos sonidos, una lógica implícita en la forma en que se movían, que desafiaba la explicación fácil. Decidido a enfrentar mis miedos, o al menos a disipar la incertidumbre que los alimentaba, me deslicé fuera de mi saco de dormir, sosteniendo firmemente la linterna como si fuera un talismán contra lo desconocido. Mis pasos eran cautelosos, temerosos de provocar cualquier cosa que acechara en las sombras. El sonido de mi propia respiración parecía excesivamente ruidoso, y me esforzaba por respirar más suavemente, aunque mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido distinto, diferente a los arrastres y rasguños anteriores. Un jadeo, o tal vez un gruñido, tan bajo que podría haber sido solo el viento, si es que el viento pudiera sonar tan vivo. Mi linterna se movía en arcos frenéticos ahora, iluminando rápidamente cada rincón y recoveco visible desde mi posición. Nada. Solo la vacía respuesta de la cueva, burlándose de mi temor con su silencio impenetrable. El sonido no se repitió, pero la sensación de que no estaba solo se intensificó. Cada sombra parecía albergar potencial para el peligro, cada eco era un recordatorio de mi vulnerabilidad. En un momento de desesperación audaz, dirigí un desafío en voz alta a la oscuridad, preguntando quién estaba allí, esperando que mi propia voz rompiera el hechizo que el miedo había tejido alrededor mío.
Pero la cueva guardó sus secretos, devolviéndome solo el eco de mi propia voz, deformada y extraña en su regreso. Después de lo que parecieron horas de tensa vigilancia, me rendí a la fatiga y al frío, retrocediendo a mi saco de dormir, la linterna aún en mi mano, su luz un pequeño círculo de realidad en la vasta oscuridad. A pesar de la falta de sueño, o quizás debido a él, mi mente comenzó a vagar, considerando la posibilidad de que la cueva fuera el hogar de algo del más allá, algo que no pertenecía al mundo exterior. Algo que, hasta esta noche, había permanecido sin ser detectado, observando desde las sombras, esperando. La noche se alargaba, y con ella, mi certeza de que había irrumpido en un dominio que era mejor haber dejado sin descubrir. A medida que los primeros rayos de luz se filtraban tímidamente a través de la entrada de la cueva, señalando el amanecer de un nuevo día, una resolución firme se apoderó de mí. La noche había sido larga, marcada por una vigilia tensa y una lucha constante contra el miedo. Pero con la llegada de la luz, mi temor nocturno comenzó a disiparse, reemplazado por una determinación de descubrir la verdad detrás de los sonidos misteriosos y la presencia indescifrable que había sentido en la oscuridad. Armado con mi linterna, aún necesaria en las profundidades sombrías de la cueva, comencé a explorar con más audacia que la noche anterior. Mis movimientos eran guiados por una mezcla de curiosidad científica y una urgencia impulsada por el instinto de saber exactamente con qué estaba compartiendo refugio. La luz del día, aunque débil, prestaba una nueva perspectiva al interior de la cueva, revelando detalles que la oscuridad había ocultado. No pasó mucho tiempo antes de que un descubrimiento alarmante confirmara mis peores sospechas. En el suelo polvoriento de la cueva, no muy lejos de donde había pasado la noche, encontré huellas. No eran las marcas aleatorias de animales pequeños que había imaginado en mis miedos nocturnos, estas eran claras, definidas, y pertenecían a algo mucho más grande. Las huellas tenían una forma que no reconocía, con 5 dedos, pero terminaban en garras curvadas y afiladas, sugiriendo una criatura de considerable tamaño y potencial peligro. Seguí las huellas con un creciente sentido de inquietud, observando cómo se entrecruzaban y se dispersaban en diferentes direcciones, como si la criatura se hubiera movido alrededor de la cueva con propósito. En algunos lugares, las marcas eran más profundas, indicando que la criatura había pasado por allí más de una vez, tal vez patrullando su territorio o en busca de algo, o alguien. Mi exploración me llevó a una parte de la cueva que no había osado investigar durante la noche. Aquí, las paredes estaban adornadas con marcas que iban más allá de las simples erosiones naturales. Eran grabados, hechos con intención. Algunos parecían representar figuras animales, otros eran patrones abstractos que no podía comenzar a interpretar. Lo que sí estaba claro era que estas marcas eran antiguas, obra de manos que habían tocado estas paredes mucho antes de que la idea de la historia se hubiera asentado en la mente humana. Entre estos grabados, uno en particular capturó mi atención, una figura estilizada que parecía representar a la misma criatura cuyas huellas había estado siguiendo. La figura estaba rodeada de lo que podrían haber sido símbolos o una forma de escritura, pero de un tipo que me era completamente desconocido. Era como si estuviera viendo el registro de alguien que había existido mucho antes de nuestras concepciones más tempranas de civilización. La realización de que estaba parado en un lugar de significado, posiblemente un sitio de veneración o miedo, para quienes habían habitado esta tierra antes que yo, envió un escalofrío por mi espina dorsal. La cueva no era solo un refugio contra la tormenta, era un santuario, un lugar de reposo para una criatura que había inspirado tanto reverencia como temor a lo largo de milenios. Mi curiosidad se mezclaba ahora con un profundo respeto, e incluso temor, por la criatura que llamaba hogar a esta cueva. La evidencia de su existencia estaba grabada en la piedra y marcada en el suelo, un recordatorio de que, a pesar de todo lo que la humanidad había logrado, seguimos siendo meros visitantes en un mundo lleno de secretos antiguos. Con cada paso que daba, me adentraba más en la historia de la cueva, una historia que ahora sabía estaba lejos de ser solo mía. La luz del día, aunque escasa, comenzaba a penetrar más profundamente en la cueva, diluyendo las sombras que habían sido mis constantes compañeras durante la noche. Con cada paso que daba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si los mismos muros de la cueva estuvieran vivos, respirando suavemente a mi paso. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio del peligro potencial que yacía en las profundidades desconocidas de este santuario antiguo.
Fue entonces, en un momento que pareció extenderse y contraerse al mismo tiempo, cuando la vi. O, más precisamente, cuando vi una parte de ella. En el límite de mi visión, justo donde la luz luchaba por disipar la oscuridad, algo se movió. No fue el mero desplazamiento de sombras al que me había acostumbrado, sino un movimiento deliberado, orgánico, un destello de algo vivo retirándose rápidamente fuera de la vista. Lo que vi no fue claro, apenas un contorno, una silueta que desafiaba mi comprensión. Era grande, eso era indiscutible, con una forma que sugería una mezcla de animalidad y algo más. Lo poco que capté de su figura antes de que se desvaneciera en la oscuridad fue suficiente para enviar una oleada de adrenalina a través de mi sistema, agudizando mis sentidos al máximo. Mi mente luchaba por darle sentido a lo que mis ojos acababan de presenciar. La criatura, por un breve instante, había parecido casi cautelosa, como si estuviera tan sorprendida de verme como yo a ella. Pero no había tiempo para el asombro, la realidad de mi situación se impuso con una claridad brutal. Estaba en la cueva de una criatura desconocida, posiblemente peligrosa, y acababa de hacer contacto visual con ella. El miedo, un miedo primordial que se arraigaba en lo más profundo de mi ser, tomó el control. Pero este miedo no me paralizó, al contrario, agudizó mi deseo de entender, de conocer más sobre la entidad con la que compartía este espacio sagrado. Con respiración contenida, avancé con cautela, moviéndome hacia donde había visto a la criatura por última vez. A medida que me adentraba en la cueva, los indicios de la presencia de la criatura se volvían más frecuentes. Marcas en las paredes, huellas más frescas en el suelo, y una sensación cada vez más palpable de que no estaba solo. Cada sonido, cada pequeña piedra desplazada bajo mis pies, parecía cargar el aire con electricidad, con la anticipación de otro encuentro. Pero la criatura, como había hecho antes, se mantuvo elusiva, siempre un paso por delante, siempre oculta en la penumbra que aún llenaba gran parte de la cueva. Comencé a entender que no me enfrentaba a un mero animal. Había una inteligencia en la forma en que evitaba ser vista, una comprensión de que podíamos ser tanto observador como observado. La revelación de su existencia cambió todo. Lo que había comenzado como una aventura, una huida de la cotidianidad, se había transformado en una experiencia que desafiaba la comprensión. Estaba parado en el umbral de lo desconocido, enfrentando un misterio viviente que se extendía más allá de la mera supervivencia. A pesar del miedo, o quizás a causa de él, una profunda fascinación tomó raíz en mí. La criatura, con su mera presencia, había desvelado un mundo que se creía perdido en el tiempo, un enlace con lo primigenio y lo indomable. Y aunque su evasión me mantenía a distancia, la certeza de su existencia era innegable y profundamente aterradora. En esos momentos de búsqueda y ocultación en ese juego de sombras y luz, comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. La cueva, y la criatura que la habitaba, habían marcado mi vida de una manera que nunca podría haber anticipado. La revelación de que no estaba solo, y que la criatura que habitaba las sombras de la cueva podría estar acechándome, transformó mi percepción del refugio que había buscado contra la tormenta. Lo que una vez fue un lugar de asombro y misterio se convirtió en un laberinto de sombras y peligros ocultos, cada esquina y cada recoveco potencialmente albergando a mi perseguidor. La línea entre cazador y presa se había difuminado, yo, un intruso en este santuario ancestral, había pasado a ser el objetivo de una caza que se extendía más allá de la comprensión humana. Con cada paso cauteloso, sentía como la presión del aire se intensificaba, como si la cueva misma respirara con la vida de la criatura que se escondía en su seno. Los sonidos se habían intensificado, ya no eran meros rasguños o arrastres, sino el eco de movimientos deliberados, calculados, diseñados para desorientar y provocar el pánico. Y funcionaba. Cada ruido hacía que mi corazón latiera más fuerte, cada sombra percibida en el rabillo del ojo me impulsaba a moverme, a huir, a buscar un lugar donde esconderme de lo que me cazaba. Pero la huida no era una opción viable en este terreno desconocido. La cueva se desplegaba en una red de pasajes y cámaras, muchas de las cuales terminaban en callejones sin salida o se adentraban más profundamente en la montaña, hacia la oscuridad total. Era evidente que la criatura conocía su hogar mucho mejor que yo, utilizando su ventaja para acorralarme, para llevarme hacia donde ella quisiera. La tensión se palpaba en el aire frío y húmedo de la cueva. En un momento dado,
me oculté detrás de una gran formación rocosa, tratando de silenciar mi respiración, consciente de que el menor sonido podría delatarme. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, una calma cargada de anticipación. Entonces, casi imperceptible al principio, el sonido de algo grande desplazándose a través de la caverna llegó a mis oídos. Estaba cerca, muy cerca, buscándome. La estrategia de la criatura se hizo clara, estaba jugando conmigo, probando mis reacciones, estudiando mis movimientos como un depredador evalúa a su presa. Esta realización trajo consigo una mezcla de terror y claridad. Sabía que no podía permitirme ser acorralado, que debía moverme, utilizar el entorno a mi favor tanto como fuera posible. Así comenzó una danza de persecución en la penumbra, un juego de escondite donde el precio del descubrimiento podría ser mi vida. Cada vez que el sonido de la criatura se acercaba, yo me movía en la dirección opuesta, utilizando el eco de la cueva para enmascarar mis pasos, buscando desesperadamente una salida o un lugar donde enfrentar a mi perseguidor en términos más equitativos. En un instante de audacia o desesperación, encendí brevemente mi linterna, arrojando luz sobre las paredes de la cueva en busca de algún indicio de dónde me encontraba o hacia dónde podía huir. Pero el haz de luz también me hizo más visible, y por un momento, creí ver el brillo reflejado de unos ojos observándome desde la oscuridad. Apagué la luz inmediatamente, maldiciendo mi imprudencia. El juego continuó, cada movimiento mío respondido por el silencioso acecho de la criatura. Mi mente buscaba frenéticamente una solución, un plan para escapar de esta cacería en la que me había convertido en el premio. La cueva ya no era un refugio ni un lugar de maravillas ocultas, era un campo de batalla, y yo estaba decidido a sobrevivir, a encontrar mi camino de regreso a la luz del día, lejos de las garras de la criatura que me llamaba desde las sombras. La persecución había llevado mis límites al extremo, tanto física como mentalmente. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para el menor indicio de movimiento, mientras que mi mente se aferraba a la esperanza de encontrar una salida, una escapatoria a la pesadilla viviente que me acechaba en las sombras. En mi frenética búsqueda de libertad, tropecé con algo inesperado, algo que alteraría para siempre mi comprensión de este lugar y de la criatura que lo habitaba. Mis manos, buscando apoyo en las frías paredes de la cueva, encontraron no la rugosa textura de la roca, sino el contorno de grabados bajo mis dedos. Sorprendido, dirigí el haz de mi linterna hacia la pared, revelando no solo las marcas y símbolos que había visto antes, sino una galería completa de pinturas rupestres, iluminadas brevemente por mi luz artificial. Las imágenes, ejecutadas en pigmentos que habían resistido el paso del tiempo, representaban figuras humanas y algo más. Las escenas eran dinámicas, llenas de movimiento y emoción, mostrando a las figuras humanas en actitudes que iban desde la adoración hasta el miedo palpable. Y en el centro de cada escena, dominando las representaciones con una presencia que era imposible ignorar, estaba la criatura. Era tal y como la había visto, un ser de proporciones y forma que desafiaban la lógica, representada con una mezcla de respeto y terror por aquellos que habían plasmado su imagen en la piedra. Las pinturas sugerían una relación entre los humanos y la criatura que se extendía mucho más allá de la mera coexistencia, insinuando una veneración o tal vez un pacto forjado en las sombras del tiempo, mucho antes de que la historia comenzara a escribirse. Mirando estas antiguas obras de arte, una revelación se asentó en mi corazón con el peso de milenios. Había irrumpido en el lugar de reposo de una entidad que existía mucho antes de que los primeros ancestros humanos contemplaran las estrellas y soñaran con su lugar en el universo. Esta cueva no era solo un hogar para la criatura, era un templo, un santuario dedicado a su existencia eterna. La comprensión de mi transgresión me llenó de una profunda sensación de intrusión. Había violado un espacio sagrado, perturbado el descanso de un ser cuya vida se entrelazaba con la misma historia de la tierra. Las pinturas rupestres eran testigos mudos de una verdad que superaba mi capacidad de comprensión, revelando la profundidad de mi error. La revelación trajo consigo una nueva ola de temor, no solo por mi seguridad personal, sino por el respeto hacia la criatura y el legado que estas pinturas representaban. Era evidente que mi presencia no era bienvenida, que había despertado algo que debería haber permanecido oculto en la oscuridad, resguardado por el velo del tiempo. Con la mente agitada por estas nuevas revelaciones, supe que debía encontrar una salida no solo para escapar de la criatura, sino para preservar el santuario que había profanado con mi ignorancia. La cueva,
con sus secretos y su historia, merecía ser dejada en paz, un monumento a las eras pasadas y a aquellos que habían caminado por estos pasajes mucho antes de que yo naciera. Así, con un renovado sentido de propósito, me volví hacia la oscuridad una vez más, buscando no solo mi salvación, sino también la redención por el desorden que había traído a este lugar de antiguo poder. La caza continuaba, pero ahora era impulsada por una comprensión más profunda de lo que estaba en juego, no solo para mí, sino para la memoria de aquellos que habían dejado su marca en las paredes de la cueva, uniendo sus vidas con la de la criatura en una danza de sombras que se extendía más allá de la luz de mi linterna. La atmósfera dentro de la cueva se había vuelto eléctrica, cargada con la tensión de la inminente confrontación. Mis pensamientos giraban frenéticamente en busca de estrategias de supervivencia, cada paso calculado para evitar el fatal encuentro que, en lo profundo de mi ser, sabía inevitable. La criatura, cuya existencia se entrelazaba con la historia misma de este santuario subterráneo, me había conducido a este momento crítico, no por casualidad, sino por un designio ancestral que desafiaba la comprensión humana. Y entonces ocurrió. En un instante de claridad surrealista, emergió de las sombras, una silueta imponente que materializaba mis peores temores y fascinaciones. La criatura se erguía ante mí, un ser de proporciones y aspecto que evocaba visiones de un pasado prehistórico, cuando la tierra era un lugar de monstruos y mitos hechos realidad. Su cuerpo, cubierto de escamas que parecían absorber la luz de mi linterna, se movía con una agilidad que contradecía su tamaño, sus ojos, dos abismos luminosos, fijos en mí con una intensidad que cortaba el aliento. El aire entre nosotros vibraba con la fuerza de nuestra confrontación. Yo, un intruso en este mundo olvidado, y ella, la guardiana de secretos antiguos, nos medíamos con la determinación de quien sabe que solo uno podría prevalecer. El primer movimiento fue suyo, un avance súbito que era tanto un desafío como una sentencia. Mi respuesta fue instintiva, un retroceso impulsado por el puro instinto de supervivencia. La linterna, mi única fuente de luz en la abrumadora oscuridad, se convirtió en mi arma improvisada, arrojando haces de luz que bailaban erráticamente sobre las paredes de la cueva, en un vano intento de desorientar a mi adversario. La danza de sombras y luz se intensificó, cada movimiento nuestro una coreografía de vida o muerte. La criatura atacaba con una precisión que desmentía su tamaño, cada embestida una mezcla de fuerza bruta y gracia. Yo, por mi parte, me movía impulsado por la adrenalina que agudizaba mis sentidos, esquivando y buscando cualquier ventaja en el terreno irregular de la cueva. En un momento crítico, nuestra lucha nos llevó a una cámara más amplia, donde formaciones de estalactitas y estalagmitas creaban un laberinto natural de obstáculos y refugios. Fue aquí donde la batalla alcanzó su clímax, con la criatura utilizando su entorno familiar para lanzar ataques desde ángulos imprevistos, mientras que yo utilizaba cada recoveco y sombra para evadir y planear mi siguiente movimiento. La confrontación no era solo física, sino también una batalla de voluntades, un enfrentamiento entre la determinación de sobrevivir y el imperativo ancestral de defender este lugar sagrado. En un acto desesperado, logré encontrar una abertura en su defensa, aprovechando un momento de distracción para impulsarme hacia una estrecha salida que había vislumbrado entre los destellos de nuestra lucha. Con cada fibra de mi ser clamando por la libertad, me lancé hacia la promesa de escape, sintiendo como la criatura se lanzaba atrás de mí en un último intento de detenerme. La carrera fue un torbellino de emociones, donde cada paso me alejaba del peligro y me acercaba a la luz de la superficie. La decisión de huir, tomada en un instante de claridad entre el caos, marcó el comienzo de una carrera desesperada por la supervivencia. Mi cuerpo, impulsado por un cóctel puro de adrenalina y miedo, respondió con una velocidad que apenas reconocía como mía. La criatura, con su presencia imponente y sus movimientos ágiles, se convirtió en el motor de mi desesperación, empujándome más allá de los límites que creía tener. Los pasajes de la cueva, antes un laberinto sombrío y misterioso, se transformaron en el escenario de una fuga frenética. Cada giro y cada declive se presentaban como obstáculos en mi mente febril, desafíos a superar en mi carrera hacia la libertad. El eco de mis propios pasos se mezclaba con los sonidos de la persecución, creando una sinfonía de terror que resonaba en las profundidades de la tierra. La luz de mi linterna, agarrada con una determinación temblorosa, barría las sombras ante mí, revelando rápidamente fragmentos de mi entorno. Las formaciones rocosas, maravillas naturales en cualquier otro contexto,
se convirtieron en siluetas amenazantes, cada una potencialmente ocultando el próximo ataque. Sin embargo, no había tiempo para el temor o la duda, cada fibra de mi ser estaba enfocada en una única meta: escapar. El conocimiento de que la criatura estaba justo detrás de mí, tal vez a solo unos pasos de distancia, llenaba cada momento con una urgencia palpable. Podía sentir su presencia acechante, una sombra persistente que amenazaba con engullirme si disminuía mi velocidad. En ese frenesí de movimiento, mi mente apenas registraba el paso de los minutos, cada segundo una eternidad en sí misma. En mi huida, tropecé con obstáculos naturales, pequeñas caídas de las que me recuperaba lo antes posible para seguir adelante. Mis manos, extendidas para mantener el equilibrio, se rasgaban con la rugosa superficie de las paredes, pero el dolor era un eco lejano, ahogado por el rugido de mi corazón en mis oídos. Mi carrera hacia la libertad, impulsada por el puro instinto de supervivencia, me llevó por un terreno que se tornaba cada vez más traicionero. La cueva, con sus recovecos y laberintos, parecía estar viva, cada nuevo pasaje revelando obstáculos naturales que exigían todo mi ingenio y agilidad para superar. Lo que en un principio se presentó como una serie de accidentes geológicos fortuitos, pronto empezó a parecerme una suerte de diseño intrincado, como si la cueva misma conspirara con su más antiguo habitante para detener mi avance. Las formaciones rocosas, que antes había admirado por su belleza salvaje, ahora se convertían en adversarios formidables. Estalactitas afiladas como cuchillas colgaban del techo, amenazando con convertirse en lanzas letales ante el más mínimo roce. Estalagmitas se alzaban del suelo como espinas de un gigantesco erizo, obligándome a maniobrar con cuidado para no lastimarme. Cada paso debía ser calculado, pues el suelo mismo era una trampa. En algunas áreas, la tierra se desmoronaba bajo mi peso, revelando fosas y grietas ocultas que prometían una caída hacia la oscuridad eterna. Pero lo más perturbador era la creciente evidencia de que estos obstáculos no eran meramente accidentales. En varios puntos, me encontré con lo que solo podían describirse como trampas, áreas donde las rocas estaban dispuestas de tal manera que canalizaban el movimiento hacia puntos específicos, zonas donde el suelo, aparentemente sólido, cedía al menor peso, revelando pozos naturales que bien podrían haber servido para capturar a presas desprevenidas. Estas trampas, dispersas con una astucia maligna a lo largo de mi camino, hablaban de un conocimiento del terreno que solo un cazador experimentado, un ser en perfecta sintonía con su dominio, podría poseer. La criatura, lejos de ser un simple monstruo de las sombras, se revelaba como un depredador supremo, cuyo entendimiento de su entorno se había afinado a lo largo de incontables años. Cada trampa evitada era un testimonio silencioso de la inteligencia y la adaptabilidad de mi perseguidor, forjando en mí un respeto reacio incluso en medio de mi desesperación. Sortear estos obstáculos se convirtió en un peligroso juego de ingenio y reflejos. Por momentos, mi huida parecía más un acto de acrobacia desesperada que una carrera por la supervivencia. Saltaba sobre grietas que se abrían como bocas hambrientas, me deslizaba bajo formaciones rocosas que amenazaban con aplastarme, giraba y zigzagueaba a través de campos minados naturales de estalagmitas afiladas. Cada obstáculo superado, cada trampa eludida, me llenaba de una mezcla de alivio y desesperación. Alivio, porque cada paso me acercaba más a la salida, a la posibilidad de escape; desesperación, porque sabía que la criatura estaba siempre detrás de mí, observando, aprendiendo, adaptándose a cada movimiento que hacía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de esfuerzos frenéticos y peligros constantes, la densidad de las trampas comenzó a disminuir, como si la misma cueva reconociera que su antiguo guardián había renunciado a la caza. A medida que avanzaba, los pasajes de la cueva comenzaron a inclinarse hacia arriba, un indicio esperanzador de que me estaba acercando a la superficie. La calidad del aire cambiaba, volviéndose más fresca, cargada con la promesa del mundo exterior. Esta percepción renovó mis energías, inyectando un vigor desesperado en mis piernas cansadas. La persecución parecía eterna, un bucle interminable de miedo y determinación. Sin embargo, a pesar de la proximidad palpable de mi perseguidor, un cambio sutil comenzó a manifestarse en la dinámica de nuestra carrera. La criatura, tal vez confundida por la sinfonía caótica de ecos y sombras, o tal vez reacia a abandonar el refugio de su santuario subterráneo, comenzó a distanciarse, sus sonidos de persecución volviéndose menos inminentes, permitiéndome un hálito de esperanza.
Finalmente, después de lo que parecieron horas condensadas en momentos de terror puro, vislumbré lo que mi corazón anhelaba, la tenue luz del sol, filtrándose a través de una apertura distante. La vista de la libertad, tangible y cercana, me llenó de un nuevo impulso. Con las últimas reservas de mi fuerza, me lancé hacia esa luz, hacia la seguridad del mundo conocido, dejando atrás las sombras de un reino olvidado que nunca había sido mío para descubrir. Aunque exhausto y herido, con cada músculo gritando por descanso, no me permití aflojar el paso hasta que la luz del día, filtrándose a través de la salida de la cueva, prometió un fin a la pesadilla. El cambio en la atmósfera fue palpable a medida que me acercaba a la salida. La fría humedad de la cueva dio paso al aire fresco de la mañana, cargado con el aroma de la tierra y el rocío. Los sonidos también cambiaron, de los ecos ominosos y movimientos furtivos en la oscuridad a los cantos matutinos de los pájaros, celebrando la llegada de un nuevo día. Fue un coro de vida que me llenó de alivio y gratitud. La luz del amanecer se filtraba a través de la apertura de la cueva, pintando las paredes con tonos de oro y rosa que contrastaban fuertemente con las sombras que había dejado atrás. Cada paso hacia esa luz me alejaba más del reino de la criatura, un ser de las sombras y los secretos, y me acercaba a mi elemento, el mundo de la luz y el aire libre. Emergí de la cueva herido, pero indemne, llevando conmigo las cicatrices de una huida desesperada a través de un terreno que había sido tanto mi enemigo como mi salvador. En mi corazón, una mezcla de gratitud por mi supervivencia y una nueva comprensión de la fragilidad de la existencia humana ante las fuerzas primordiales de la naturaleza y sus más antiguos habitantes. Al borde del agotamiento, mis pasos finales hacia la libertad se sintieron surrealistas, como si estuviera flotando en un sueño del que temía despertar. La cueva, con sus secretos oscuros y terrores insondables, se desvanecía gradualmente detrás de mí, reemplazada por la promesa de luz y vida del mundo exterior. El amanecer, con su suave resplandor, nunca me había parecido tan acogedor, tan lleno de esperanza. Fue entonces cuando sentí que la persecución finalmente había terminado. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad que me había consumido durante lo que pareció una eternidad. La criatura, esa entidad de otro tiempo, se detuvo en el límite donde la luz del amanecer borraba las sombras de su dominio. Sus ojos, reflejando un instante de entendimiento mutuo, brillaron brevemente antes de retroceder hacia la seguridad de su mundo oscuro. En ese momento, comprendí una verdad fundamental: la criatura no era un monstruo, sino un guardián, un vestigio de un pasado que la humanidad había olvidado, pero que aún respiraba y vivía en las profundidades de la tierra. Su reticencia a seguirme hacia la luz no era solo una aversión física, era una declaración de los límites entre nuestros mundos, una línea que yo había cruzado imprudentemente pero que ahora me era permitido regresar. Mientras me paraba en la entrada de la cueva, bañado por la luz del amanecer, un sentimiento de paz me invadió. Había sobrevivido a una noche de terror, un encuentro con lo desconocido que cambiaría mi perspectiva del mundo para siempre. Pero más allá de la supervivencia, había ganado una comprensión, un respeto por las antiguas fuerzas y misterios que aún se esconden en los rincones olvidados de nuestro planeta. Con un último vistazo hacia la oscuridad detrás de mí, me alejé de la cueva y de su habitante, llevando conmigo la promesa de guardar el secreto de su existencia. El día no solo marcaba el final de mi odisea, sino también el comienzo de una nueva jornada, con la luz revelando el mundo como nunca antes lo había visto, un lugar de innumerables misterios, esperando ser respetados, no conquistados. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire fresco de la mañana, cada paso resonaba con el eco de una determinación feroz, marcando el ritmo de mi huida final de las profundidades oscuras de la cueva. Los sonidos de la naturaleza en el mundo exterior se hacían más distintos, un coro matutino que contrastaba profundamente con el silencio sepulcral de las profundidades de la cueva. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, incluso el lejano murmullo de un arroyo, todo ello se sumaba a la sinfonía de la vida que me llamaba, hacia la libertad. Sin embargo, esta llamada de la naturaleza no hacía más que intensificar mi percepción del peligro que dejaba atrás. A pesar del supuesto pacto, seguía teniendo la sensación de que la criatura podría lanzarse desde cualquier sombra en cualquier momento para reclamar al intruso que había perturbado su antiguo santuario. Me impulsaba a un esfuerzo final, a una explosión de velocidad que reunía las últimas reservas de mi energía y voluntad. Poco a poco, mientras caminaba por el bosque, esa sensación de estar siendo cazado,
tan aguda durante mi escape, empezaba a desvanecerse a medida que me alejaba de la penumbra y entraba bajo el pleno sol. Al cruzar la salida de la cueva, un estallido de luz dorada del amanecer me envolvió, marcando el fin de mi odisea. Detrás de mí, la oscuridad de la cueva yacía ahora en silencio, un reino antiguo que había tocado y sobrevivido. Ante mí se extendía el mundo bajo el cielo matutino, vibrante con los colores y sonidos de la vida que continuaba, ajena a las profundidades ocultas y a los secretos que éstas albergaban. Exhausto pero vivo, me permití de nuevo un momento para mirar hacia atrás, hacia la oscuridad que ahora parecía tan inofensiva bajo el sol naciente. No había señales de la criatura, solo la entrada silenciosa de la cueva, un portal entre dos mundos. Con el corazón aún latiendo fuertemente en mi pecho, sabía que esta experiencia se quedaría conmigo para siempre, un testimonio silencioso de que, incluso en nuestro mundo moderno, existen misterios que van más allá de nuestra comprensión, custodiados por aquellos que caminan en las sombras del pasado. La luz del sol nunca había sido tan bienvenida, un bálsamo para mi espíritu agitado y mi cuerpo maltrecho. Al salir de la cueva, el contraste entre la oscuridad que había dominado mi noche y la persecución, y el suave resplandor del alba era casi abrumador. Me detuve un momento, permitiendo que el sol matutino calentara mi piel, un recordatorio palpable de que había sobrevivido, de que había escapado de las garras de un destino inimaginable. El aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones con cada respiración profunda, una mezcla de alivio y agotamiento inundando mi ser. Mis manos, al examinarlas, mostraban las marcas de mi huida, cortes, rasguños y la suciedad incrustada que hablaba de la desesperación y la lucha por la supervivencia. Mi ropa, desgarrada en varios lugares, era testimonio del terreno implacable de la cueva y de mi encuentro con lo desconocido. Pero las heridas físicas no eran nada en comparación con el torbellino de emociones y pensamientos que azotaban mi mente. La experiencia de la cueva, el encuentro con una criatura que desafiaba toda lógica y comprensión, se sentía como un sueño febril del que acababa de despertar. Sin embargo, las pruebas de su realidad eran innegables, grabadas en mi piel y en mi memoria. Mientras el sol ascendía, iluminando el bosque y desvelando los colores vibrantes de la naturaleza, me encontré reflexionando sobre lo que había ocurrido. La cueva, un lugar que había buscado por aventura y escape, se había revelado como el hogar de un ser que pertenecía más a los mitos y leyendas que el mundo no conocía. La realidad de mi experiencia, la confrontación con algo tan profundamente arraigado en el pasado de la Tierra me llenaba de asombro y una profunda humildad. La decisión de adentrarme en lo desconocido, impulsada por la curiosidad y el deseo de escapar de mi cotidianidad, había resultado en una odisea de miedo y maravilla. Había perturbado el reposo de una entidad que vivía al margen de la historia humana, un ser cuya existencia desafiaba la comprensión y cuyos orígenes se perdían en la noche de los tiempos. Ahora, parado en el umbral entre ese mundo oscuro y el mío, bañado por la luz del amanecer, sentí una profunda gratitud por mi supervivencia. La experiencia había cambiado algo dentro de mí, despertando una conciencia de las profundidades y misterios que aún yacen inexplorados, escondidos en las sombras de nuestro mundo iluminado por el sol. Mientras me alejaba de la cueva, llevando conmigo el recuerdo de la criatura y el santuario que había profanado, supe que esta experiencia permanecería conmigo, un recordatorio constante de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, más misterios de los que podemos comprender. La luz del amanecer marcó el final de mi odisea, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que las sombras del pasado y los secretos de la tierra ocuparían un lugar de respeto y maravilla. Había sobrevivido, sí, pero lo que había ganado en el proceso era algo mucho más profundo, una conexión con lo primordial, con la historia viva de nuestro planeta. Después de mi escape de la cueva y del encuentro con lo desconocido, me encontré impulsado por una necesidad de buscar respuestas en el mundo que me rodeaba. La historia de mi noche en la cueva, y de la criatura que residía en sus sombras, se derramaba de mí en un torrente de palabras, una confesión impulsada tanto por el alivio de estar vivo como por el peso del asombro y el terror que aún me acosaban. Sin embargo, el mundo al que regresé no estaba preparado para mi relato. Amigos, familiares, finalmente, las autoridades, recibieron mi historia con una mezcla de escepticismo y preocupación. Sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la condescendencia, como si lo que había experimentado fuera producto de una imaginación hiperactiva o, peor aún, de una mente perturbada por el estrés.
La intervención de las autoridades, inicialmente movida por una preocupación genuina por mi bienestar, se transformó rápidamente en una investigación superficial del lugar que había descrito. A pesar de mi impulso, enseguida me di cuenta de mi error. Equipos de búsqueda recorrieron la zona, adentrándose en la cueva en busca de evidencia de mi encuentro. Sin embargo, lo que encontraron, o más bien lo que no encontraron, solo sirvió para profundizar las dudas sobre mi relato. No había huellas, ni marcas en las paredes de la cueva, ni señales de la criatura que había descrito con tanto detalle. La cueva, según sus informes, era simplemente eso, una cueva. Un espacio natural deshabitado, carente de los misterios y terrores que yo había narrado. La ausencia de pruebas físicas de mi experiencia sirvió solo para aislarle aún más, transformándolo en una anécdota curiosa en el mejor de los casos, y en una fantasía delirante en el peor. Fue entonces cuando se me sugirió, en términos amables pero firmes, que guardara silencio sobre el asunto. Las autoridades, preocupadas tanto por mi reputación como por la posibilidad de incitar al pánico o al turismo peligroso en busca de la criatura, me aconsejaron que dejara el incidente atrás. Para evitar el ridículo. Dijeron. Y por tu propio bienestar. A pesar del alivio de que no hubieran encontrado a la criatura, la imposibilidad de compartir mi experiencia, de buscar comprensión y validación, me sumió en un aislamiento que rivalizaba con las sombras de la cueva. Mis intentos de discutir lo sucedido se encontraron con miradas de lástima o desinterés, un recordatorio constante de que lo que había vivido estaba más allá de los confines de la realidad aceptada. Y así, me encontré viviendo en el limbo, atrapado entre dos mundos. Por un lado, el mundo cotidiano, con sus rutinas y realidades tangibles, por otro, el recuerdo de una noche que había trastornado mi entendimiento de lo posible, un encuentro con lo primordial que había dejado una marca indeleble en mi alma. La disonancia entre estos dos aspectos de mi existencia se convirtió en una fuente constante de conflicto interno, un desafío a mi sentido de identidad y propósito. El silencio impuesto sobre mi historia no era simplemente una cuestión de evitar la vergüenza o el escrutinio público, era un recordatorio de que hay verdades en este mundo que son demasiado grandes, demasiado extrañas, para ser contenidas por las narrativas que construimos sobre nuestra realidad. Y en ese silencio, encontré una especie de paz inquietante, una aceptación de que algunos misterios están destinados a permanecer en las sombras, observándonos desde la oscuridad, esperando ser redescubiertos. La decisión de guardar silencio sobre mi experiencia no fue fácil. Dentro de mí, la lucha entre el deseo de compartir la verdad de lo que había vivido y el temor a las consecuencias de hacerlo se agitaba como una tormenta. Pero, con el tiempo, ese tumulto interno se asentó en una calma resignada, una aceptación de que algunas verdades son demasiado pesadas para ser compartidas, demasiado extrañas para ser comprendidas en el marco de nuestra realidad cotidiana. Elegí, entonces, llevar mi experiencia como un secreto guardado celosamente, un eco de un pasado que la humanidad había olvidado, o que tal vez nunca conoció. La criatura, esa entidad majestuosa y terrorífica que había enfrentado en las profundidades de la cueva, se convirtió en un símbolo de los misterios insondables que yacen en los rincones ocultos de nuestro mundo, una reliquia viviente de eras pasadas cuando la Tierra era joven y lo desconocido vagaba libremente. Reflexioné arduamente sobre la fragilidad de nuestra existencia humana, sobre cómo nos movemos a través de la vida envueltos en una ilusión de comprensión y control. La noche en la cueva había rasgado ese velo, revelándome un universo mucho más complejo y misterioso de lo que jamás había imaginado. Me encontré pensando en la inmensidad del tiempo, en cómo nuestra historia es solo un parpadeo en el vasto océano de la eternidad. La criatura, en su solemne silencio y su poder antiguo, se convirtió para mí en un recordatorio de nuestra propia transitoriedad. Nos aferramos a la creencia de que somos los señores de nuestro mundo, dominadores de la tierra y sus secretos. Sin embargo, la existencia de tal ser, oculto a la vista, pero innegablemente real, desafía esa noción, sugiriendo que hay fuerzas en juego que superan nuestra comprensión, que el tejido de nuestra realidad es más frágil y complejo de lo que nos atrevemos a admitir. El silencio que elegí también es un homenaje a esa criatura y a su mundo, un reconocimiento de que hay lugares y seres que deben ser dejados en paz, respetados desde la distancia. En mi silencio, honro el pacto no pronunciado que se forjó entre nosotros en la oscuridad de la cueva, yo, un testigo involuntario de su existencia, y ella, un guardián de los misterios antiguos de nuestro planeta.
Con el tiempo, mi experiencia en la cueva se ha convertido en una parte integral de quien soy, una piedra angular de mi percepción del mundo. Aunque ya no hablo de ello, los ecos de esa noche resuenan en cada paso que doy, en cada mirada al cielo estrellado o al oscuro abismo de un bosque desconocido. Me recuerda que vivimos en un mundo repleto de maravillas y horrores inimaginables, que la verdadera aventura yace no solo en la exploración de lo desconocido, sino en el respeto y la humildad ante la inmensidad de lo que no comprendemos. Así, en el silencio, he encontrado una paz inesperada y una curiosidad renovada por los misterios de nuestro mundo. Aunque la criatura permanece oculta, su presencia es un faro que ilumina mi oscuridad, un recordatorio de que, en la vastedad de la eternidad, somos todos exploradores en el umbral de lo desconocido, buscando nuestro lugar en el tapiz de la existencia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.